Hola a todos, soy Adriana, vuestra profesora de IBSES de Legislación, Administración, Geriatría, Oncología, Salud Laboral y Hematología. Bueno, antes de nada felicitaros, enhorabuena, ya pasó este día y conmigo vamos a repasar lo más importante o las tendencias que nos hemos encontrado en este examen respecto a mis preguntas. Bueno, pues empezando con legislación, nos encontramos que seguimos con un número de preguntas altas, incluso una más que la media que llevamos en los últimos años, ¿vale? Llevamos una media de 7 preguntitas, este examen ha tenido 8, pero es cierto que podemos reconocer cosas que hemos estudiado, hemos dado como consentimiento informado justamente en menores, una edad que hemos trabajado en clase, espero que se recordara. También cosas que teníamos claro que eran preguntables, como los principios éticos básicos, que lo hemos estado trabajando mucho en simulacro y en clase. Es cierto que han preguntado una preguntilla de cartera de servicios comunes, esa comunidad autónoma, ¿vale? Y bueno, eso también han sido temas que hemos ido tratando y repasando. Entonces creo que preguntitas como esta, ¿vale? Que hablábamos de esos principios éticos básicos y la jerarquía. Hablábamos y decíamos, no sé cómo lo van a preguntar, llega un momento que lo han preguntado de 1000 formas, ¿vale? Estamos, preguntas muy trilladas de jerarquización de principios básicos de primer nivel y segundo nivel. Aquí directamente, en vez de decirnos eso, nos han puesto los principios enfrentados entre sí y espero que esta en clase os hayáis acordado de hablarla en clase. Luego nos encontramos otras preguntas en ciertos temas como administración, que sé que era un tema que, tenía cierta dificultad para nosotros junto con legislación, porque, es cierto que son temas que nos cuestan más, son muy teóricos, ¿vale? Tenemos que estar muy pendientes en las preguntas para poder identificar esos factores que decíamos que nos dan la correcta. Bueno, en este caso, cuando entrábamos en las preguntas de administración, nos encontramos con conceptos que la mayoría nos sonaban. Esos PREM y PROM preguntados en años anteriores que habíamos visto en preguntas de clase en primera y segunda vuelta, que ha sido una pregunta, la verdad, bastante directa. Luego encontramos una preguntilla, es cierto, sobre el ciclo PDCA, ese ciclo que tenía muchos nombres que habíamos abordado desde calidad, pero también lo habíamos abordado al principio cuando hablamos de, de procesos, ¿no? Y en esta pregunta en concreto nos encontrábamos un factor que nos podía a nosotros llamar mucho la atención, que era la inteligencia artificial. De hecho, cuando lo leímos ayer dijimos, madre mía, espérate, ha caído algo de inteligencia artificial, pero vamos a tomar aire porque aquí lo importante en esta pregunta no era eso, eran los cuadros de mando. Esos cuadros de mando que tenemos en nuestro manual, que hemos tratado en clase, ¿vale? Y que hablábamos de esa representación de indicadores. Y me servía, ¿vale?, para tomar decisiones a través de esos indicadores que me iban informando, ¿vale?, de la situación de la empresa. Es cierto que hemos encontrado con un examen donde las preguntas, dentro de no ser muy largas, teníamos que hacer un esfuerzo, como siempre, ¿vale?, para poder centrarme en ellas y no dejarme engañar por esos elementos distractorios. Si seguíamos, nos encontrábamos con pacientes geriátricos, una asignatura que se ha mantenido bastante lineal en su media de preguntas, 5 preguntitas, pero aquí, quien ha estado conmigo en clase lo sabe, he sido todo el año un martillo pilón con sarcopenia y fragilidad. Yo decía, sarcopenia en este examen tiene que caer, la han preguntado, ¿vale? Y también nos han preguntado fragilidad, esos dos conceptos que hemos estado ahí dando con ellos. Es cierto que había una pregunta de la obesidad sarcopénica que nos podía poner un poco en jaque, pero, yo creo que leyendo tranquilamente, ¿vale?, podíamos identificar cosas que, podían llamarnos la atención. Por otro lado, sí que nos han preguntado de test. Estas pruebas y estas preguntas eran las que queríamos nosotros, ¿vale? Incluso estábamos preparados para que nos preguntaran más a fondo en los tests, porque en clase le hemos dedicado bastante tiempo, ¿vale? Todos los tests que salían en esta pregunta en concreto, que es una pregunta que si no me he preparado el examen, a lo mejor con cierta holgura, no he ido, no he tenido una academia, no he tenido apuntes, no he podido repasar bien la OPE y el EIR, a lo mejor se nos escapaba, pero nosotros hemos estudiado estos test, así que espero que cuando llegarais a las preguntas de paciente geriátrico cogierais aire, sonrierais y dijerais, estas netas me las debo a mí, porque no os engañéis, sois vosotros los que habéis hecho todo el esfuerzo.
Luego nos metíamos con paciente oncológico. Oncológico ha sido una de esas grandes sorpresas porque ha disminuido el número de preguntas a una barbaridad. Mira que le hemos dado vuelta, ¿vale?, a muchos temas relacionados con oncológico que se estaban preguntando en EIR anteriores, en OPE, cosas novedosas, muchas escalas de onco se han salido de preguntas tradicionales de oncología en cuanto pues a cuidados de enfermería frente a un paciente con consecuencias de radioterapia, o también se han ido y no nos han preguntado sobre preguntas básicas de oncología como teníamos ese índice de Karnofsky, ¿no? Tampoco nos han preguntado las escalas típicas de paciente oncológico, paliativo. Tampoco se han metido a fondo en cuidados paliativos, teníamos una preguntita de paliativos pediátricos, pero nos faltaban preguntas y lo que sí que ha caído era esta pregunta del dolor. Si recordáis, hablábamos en clase de que teníamos que tener mucho cuidado, que veíamos una tendencia de aumento en las preguntas relacionadas con dolor, que estábamos viendo en OPE, que aumentaban, ¿vale? Y en concreto esta escala PINAT la tenemos en el manual, ¿vale? Preguntaban por ella. Y bueno, da la buena noticia de que todas las escalas las hemos trabajado en clase, ¿vale? Estaban recogidas y esa escala PINAT la podíamos identificar. Salud laboral, la gran sorpresa de este examen. Es cierto que llevábamos años donde la tendencia eran 2 preguntas y ya se estaba saliendo incluso de su ranking tradicional. Decíamos, bueno, pues que salud laboral era una asignatura que normalmente tenía una preguntita, 2 como mucho, y los últimos años sí que encontrábamos que la media de preguntas oscilaba en 2, porque nos encontramos exámenes con 3 preguntas, exámenes con 1, pero bueno, no habían pasado de ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta este EIR. En este EIR nos hemos encontrado que han aumentado a 7 el número de preguntas. Tenemos 2 de esas 10 imágenes que han caído eran de salud laboral, ¿vale? Algo que llama la atención. No hemos encontrado preguntas de salud laboral genéricas, ¿no?, preguntando pues cuáles son las especialidades, pero también no hemos encontrado preguntas de decibelios, preguntas de distancia entre nuestra visión y la pantalla, todo esto relacionado con nuestro trabajo diario en el hospital, ¿no? Y cierto es que nos han rescatado preguntas que en su momento, cuando cayeron en el EIR, nos llamaron la atención, ¿no? ¿Qué tipo de extintor se utilizaba? Y aquí le han dado una vuelta de rosca y nos han dicho, ¿frente a qué tipo de incendio utilizaríamos un extintor clase B? Bueno, es cierto que nosotros tenemos una infografía de extintores, es cierto que esto se recoge en la clase de salud mental, se ha subido a la plataforma, en simulacros se han preguntado, pero también es verdad, con toda la carga que llevamos al examen, llega un momento que dices tú, los extintores, ¿por qué? Bueno, pues porque el EIR tiene estas cosas, ¿verdad? Y bueno, yo solamente espero que hayáis podido enfrentar estas preguntas con recursos suficientes para poder descartar algunas, ¿vale? Espero haberos acompañado durante todo este proceso, que hayáis acordado, ¿vale?, de cosas que estuvimos viendo. Por ejemplo, hematología no ha caído ni una pregunta, ¿vale? Habíamos visto muchas cosas, pero lo importante son las preguntas que han caído, que vosotros habéis dado muchas de ellas. Yo entiendo que ahora estáis nerviosos, ¿vale? Ahora es momento de... Ya está hecho, voy a tranquilizarme, voy a confiar también en lo que he hecho en todos estos meses de preparación. Y nada, mucho ánimo, muchas gracias por contar con nosotros y nada, aquí estamos para todo lo que necesitéis. Un saludo.